se pide hacer un plano tangente a una superficie de revolución. Cogemos la superficie de revolución, marcamos el eje de revolución y marcamos el centro, más o menos por aquí. Cogemos aquí la sección meridiana y vamos a hacer, por ejemplo, aquí una forma tangente, por ejemplo en este punto. Entonces unimos este punto con este centro y ahí obtenemos ya la posición de este centro. Bueno, por último hacemos otra circunferencia tangente a la anterior y que tenga el eje aquí. Entonces cojo, por ejemplo, este centro, alineo, tengo aquí el punto de tangencia y esto va a venir a parar aquí. Entonces mi superficie de revolución va a llegar, por ejemplo, hasta aquí. Aquí hago una perpendicular y el objeto en cuestión es algo como esto, así. Vamos a imaginar aquí, por ejemplo, cortado a esta altura y luego aquí, pues por ejemplo, un cilindro. Bueno, esa podría ser la parte superior de el adorno para una silla. Entonces, más o menos siguiendo la curvatura de una generatriz, podría ya pensar en el sombreado. Incluso aquí proyectaría sombra por debajo, proyectada, también aquí un poco, y aquí en el cilindro esta forma. Cuando las superficies son tangentes, aquí no hay ruptura, mientras que aquí la puede haber, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, si tengo una esfera y tengo, por ejemplo, un cono, se cortan aquí según una circunferencia, pues la sombra esta del cono no tiene nada que ver donde termina y donde empieza la de la esfera, no tienen nada que ver, ¿no? La esfera. Mientras que cuando las superficies son tangentes, donde termina el cono empieza la sombra de la esfera, ¿no? Esa es la diferencia. Aquí no tiene por qué darse el caso. Por ejemplo, un cilindro se sombrea por la mitad, mientras que el cono se sombrea pues mucho más hacia allá, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo. Este punto y este no son coincidentes, ¿no? Otra cosa es que ahora el cilindro proyecte la sombra por aquí, pero también aquí no hay continuidad, aquí no hay suavidad, digamos que se cortan, no son secantes. Entonces la sombra en este caso sería esto, esto y esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos varios casos de sombras distintas. Aquí que al ser tangentes las superficies sí que son suaves, o sea, no hay ruptura, y aquí sí que la hay, ¿no? Ya que la sombra del cilindro y la del cono no tienen nada que ver, ¿no? Bueno, pues según eso, vamos aquí un poco de sombra para que se perciba lo que se quiere decir. Y lo mismo aquí. Sombra para la esfera. Las tres son tangentes, por tanto la zona de sombra es toda perfectamente tangente. Aquí vamos a verlo un poco por los bordes también. Y aquí proyectaba la sombra por debajo, mientras que el cilindro venía por aquí. Bueno, este es un alzado de la superficie. Entonces vamos a incrementar un poco aquí el efecto. Si la luz viene por aquí, pues es tangente aquí, entonces esta es zona de sombra. Y si inclinamos el foco un poco hacia aquí, entonces esto sería forma elíptica que sale más allá del centro, ¿no? Luego proyecta la sombra por aquí abajo. Luego proyecta también por aquí. Otra vez tenemos la sombra de la esfera. La esfera, la forma de la escocia con el hueco hacia la derecha. Y la forma del cilindro, la mitad del cilindro, pero como está desviado hacia aquí, esto se desplazaría hacia aquí. Bueno, eso nos da un poco idea del volumen de esta superficie, ¿no? Vamos un poco más ya para contrastar y concluir, ¿no? Y aquí igual, para contrastar y concluir también toda la esfera, aquí, hasta aquí. Bueno, tenemos entonces esta superficie y nos dicen que nos dan un punto cualquiera, por ejemplo este. Pues
vamos a ponerlo, vamos a marcar bien el contorno de la superficie viene por aquí y por aquí. Como el caso de la esfera ya lo hicimos otras veces, vamos a hacer la forma interna esta, y si voy a coger un punto que sea aquí, por ejemplo este punto, no cualquiera, de una sección horizontal aquí, y voy a hacer ahí un plano tangente. Como eso parece aquí que es el punto medio, pues lógicamente va a ser un plano vertical. Cojamos un caso no particular, por ejemplo este, un punto que está más abajo, ¿no? Aquí esta figura está formada por, nos imaginamos aquí esta línea y aquí esta de contacto, circunferencia de contacto entre la esfera y la escocia. Entonces aquí la escocia realmente sería algo como esto, de manera que por aquí es una recta según esta proyección, y ahora aquí va cogiendo curvatura, ¿no? Según nos acercamos hacia el borde, ¿no? Bueno, entonces nos dicen que tenemos, por ejemplo, este punto de la escocia y hay que hacer ahí un plano tangente, ¿no? Entonces, bueno, por muy compleja que sea la superficie, podemos, si queremos restringirnos a la escocia, la proyectamos aquí en esta vista y tenemos entonces ya solo la escocia, que es lo que nos interesa. Dibujamos la proyección de la forma de la escocia, la anchura máxima, que es esta, y la anchura mínima, que podría ser, por ejemplo, esta. Vamos a poner esta. Circunferencia de garganta, concéntrica a la anterior, mínimo diámetro. Bueno, una vez que tenemos esto, ¿cómo obtenemos realmente el punto S, la posición exacta de ese punto, ¿no? Vamos a ver también luego cómo cortar a la superficie y determinar los puntos de corte, ¿no? Bueno, pues tenemos este punto queda sobre esta circunferencia, que la marcamos aquí, la circunferencia horizontal. Sabemos que todas las superficies de revolución, como esta, pues todas las secciones horizontales ortogonales al eje de revolución son todas circunferencias, ¿no? Entonces, según eso, proyectamos aquí abajo esta circunferencia, tiene este diámetro, marcamos esa nueva circunferencia por aquí, ahí la tenemos, ¿no? Bueno, y una vez que tenemos esta circunferencia, pues ahora nos interesa la proyección del punto, que es este. Este punto viene por aquí, se proyecta aquí, este punto, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es un giro de este punto hasta que coincida con el plano horizontal, ¿no? Entonces, al girarlo por aquí, vemos que cae exactamente aquí, ¿no? Bueno, pues ese es el punto realmente que corresponde aquí a este de aquí. Entonces tenemos el centro de esta circunferencia, este es el radio, y por tanto aquí ya podemos hacer una línea perpendicular, que será en realidad una línea que por supuesto es perpendicular al radio, y por ahí pasa el plano tangente a la superficie, ¿no? Vemos que corta el plano horizontal donde se apoya la pieza aquí, por tanto esta es la traza de ese plano, la traza horizontal alfa 1 y la traza vertical es alfa 2. Entonces hacemos la línea hasta que tenemos ahí el punto de contacto con la traza. Entonces ahora lo único que hay que hacer es girarlo exactamente desde el centro. Este punto lo traemos hacia aquí. Entonces ahora sabemos que efectivamente viene por aquí, y esta longitud seguirá siendo igual aquí y seguirá siendo también perpendicular, por lo tanto la traza del plano es esta, y ese es el plano que es tangente a la superficie, ¿no? Entonces, si yo continúo esta línea, corta a la línea de tierra que define la intersección de plano horizontal y vertical en este punto. Haciendo por aquí una línea horizontal, corta aquí. La línea horizontal pasa a esta altura, proyecto este punto. Eso quiere decir que el plano tiene la traza vertical aquí. Y este plano realmente, que llamaremos beta 1, beta 2,
es un plano tangente a la superficie en ese punto.